Buenos días, compañeros, compañeras y profesor. El día de hoy, conjunto a mis compañeras Isidora Mazú, Antonia Pizarro, Antonia Tovar, Gabriela Valenzuela, Ailín Villagrán y yo, Isidora Marchán, les presentaremos acerca de nuestra interpretación de los textos Historia de la Filosofía y El Juicio, la Muerte. Introducción. Las lecturas del capítulo 2 de El Gritón de la Historia de la Filosofía griega, escrita por Gruti, y del capítulo 8 de El Juicio, la Muerte de la vida de Sócrates, escrita por Antonio Tovar, hablan acerca de Sócrates, un filósofo griego clásico que hoy en día se considera el gran padre de la filosofía occidental, ya que éste entrega reflexiones hacia la vida del hombre, cuestionando e indagando posibles respuestas a diversas interrogantes. En la siguiente presentación se sintetizarán las lecturas antes mencionadas, buscando interpretar y reflexionar sobre lo sucedido con Sócrates en su juicio y en su muerte. Es importante mencionar que no existe evidencia alguna de los escritos de Sócrates que demuestren su interrogante y reflexiones de vida, por lo que las historias relatadas a continuación se basarán en la mirada de Platón y Jenofonte, los cuales fueron fieles discípulos de Sócrates en la época. A continuación, presentaré la síntesis y contextualización del fragmento Historia de la Filosofía. En el contexto del escrito El Gritón, se encontraba Sócrates en la cárcel esperando su muerte luego de haber pasado por el juicio, en el cual se determinó su situación. Gritón era un amigo, seguidor y aprendiz de Sócrates que deseaba que su maestro no aceptara el veredicto de Atenas e intentara escapar a otro estado. Sin embargo, Sócrates de inmediato le dio una serie de argumentos para no tomar tal camino basándose en lo justo y en lo sensato. Entre estas razones se encontraba el hecho de que no debía dejarse llevar por la opinión de todos, sino que solo por la que proviene de los sensatos, quienes eran conocedores y expertos en el tema. Junto a lo anterior, en el desarrollo del texto surge la aparición de una primera cuestión, la cual continúa siendo debatida hasta hoy en día por los filósofos y hace referencia a la propia conducta, invitando a cada uno a hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué ocurriría si todos se comportaran como yo? Esto se vincula estrechamente con gran parte de las ideas plasmadas en el texto, ya que Sócrates consideraba que al huir pasaría a llevar el deseo de la ciudad, incumpliendo un acuerdo legítimo que él voluntariamente decidió profesar, y es que la ley es el pilar fundamental para la vida en sociedad. También recalca que la justicia proviene de una organización que ha permitido una vida tranquila en el estado de Atenas, y por ello no tiene sentido huir de la justicia que él ha aceptado como ciudadano. Otra de las razones que lo llevó a su tajante decisión fue que consideraba lo siguiente: la huida salvaría el cuerpo a expensa del alma, lo cual no coincide con sus ideas, donde planteaba que el bienestar del alma es más importante que el del cuerpo y que obrar mal sería perjudicial para ello. Los argumentos mencionados anteriormente, junto a otras razones que se profundizarán a continuación, fueron las que terminaron por convencer a Gritón, quien no tuvo más que comprender la decisión de su maestro. A continuación, expondremos la tesis que se presenta en este texto, la cual refiere a que Sócrates prefiere velar por el bien de su alma antes de transgredir su veredicto a fin de conseguir la libertad, para que su cuerpo siga viviendo. El primer fundamento que se presenta para respaldar esta tesis corresponde a que Sócrates se niega a aceptar la sugerencia de Gritón, debido a que se opone a la idea de dejarse influenciar por la opinión general, debido a que esta no siempre es sensata ni proviene de personas que tengan un conocimiento de base sobre aquellas temáticas. Esto se ve reflejado en el texto cuando él menciona que confiar en la mayoría ignorante en lugar de confiar en el experto, aunque sea solo uno, es arruinar esa parte de nosotros que mejora con las acciones justas y se perjudica con las injustas. Es por ello que Sócrates menciona que no tomaría la decisión a la ligera, por muy tentadora que fuese, ya que prefiere reflexionar y desde ahí tomar una decisión sin verse influenciado por aquellos que no tienen experticia. A continuación, presentaré el segundo fundamento que establecimos como base para nuestra tesis. Sócrates es un fiel creyente de que la ley es un pilar fundamental para la vida en sociedad. Por lo tanto, respeta la ley y la elige voluntariamente por sobre todo, hasta por sobre su propia vida. Sócrates cree que hacer lo que la ley dicta es profesar por el bien común y por el propio bien de su alma, que se vería manchada al obrar mal e infringir la sentencia que la propia justicia le otorgó. Respecto a lo anterior, Sócrates se refiere explícitamente a ello y menciona lo siguiente: la autoridad de la patria debe ser más respetada que la del padre. Hay que obedecerla en todo momento, aunque te castigue o te envíe a arriesgar la vida en una batalla, a menos que puedas hacerla cambiar de opinión acerca de lo que por naturaleza es justo. Además, nosotros dejamos al ciudadano libertad para ir y vivir donde quiera,
llevándose consigo sus propiedades si le desagradan las costumbres y las leyes de Atenas. A través de ello, queda explícito su principio de aceptar lo estipulado por su patria, Atenas, la cual le permitió la vida y le brindó bienestar, protección, educación y comodidades, transformándolo a él básicamente en un hijo y criado de aquellas leyes. Para Sócrates, la ley es el mecanismo de fuerza de la justicia, y por ello tiene la fiel convicción de respetarla, debido a que al vulnerarse y no acatar su juicio, estaría pasando a llevar el deseo de la ciudad. El tercer argumento para la tesis anteriormente mencionada es que Sócrates consideraba mucho más importante el hecho de salvar su alma, sacrificando su cuerpo, siempre buscando la perfección y pureza de ésta. Él mismo dice, el bienestar del alma es más importante que el del cuerpo, que orar mal es perjudicial para el alma y que incumplir un contrato legítimo establecido libremente es injusto. Para Sócrates, los placeres que la vida podía entregarle no le otorgaban la sabiduría que él anhelaba, por lo que no era de su preocupación, sino más bien mantener su alma limpia y para ello realizar todo aquello que fuese correcto y que no ensuciara su pureza. Para esto nos basamos en las siguientes palabras de Sócrates. Obrar mal es malo y deshonroso para el que no lo hace, para el que lo hace. Debe evitarse a toda costa independiente de las circunstancias y sus consecuencias. Texto número 2. El juicio de la muerte por Antonio Tobar. Contextualización. Sócrates era un representante de las viejas generaciones, criado cuando la democracia no había decrecido aún, ni las nuevas culturas habían llegado a Atenas. La vida en el pueblo ateniense había cambiado, por lo que la sociedad ya no era la misma. Sócrates fue culpado por Meleto, Anito y Licón, poetas y oradores de la época, por corromper a los adolescentes atenienses y por no creer en los dioses en quienes la ciudad creía, diciendo que él, Sócrates, traía consigo nuevos demonios. Sin embargo, su mayor acusación era la acebeia, es decir, una burla hacia los dioses de esa época, por la cual fue condenado a muerte para impedir la propagación de sus enseñanzas. Sócrates acepta la muerte y la considera como el camino para alcanzar la gran gloria, y de esta forma librarse de una decadencia vergonzosa. Es por esta razón que él decide no realizar un discurso para defenderse en el juicio, sino que simplemente se dejó llevar por el momento, sin un discurso preparado, citando: varias veces he intentado preparar mi defensa, pero mi demonio se ha opuesto. Quiere Dios sin duda que yo muera ya. Tras esto, se puede evidenciar que el demonio que habla Sócrates corresponde a su propio razonamiento, una lógica que él prioriza ante su instinto de ser humano, que es el vivir, lo que lo limita a realizar su defensa y a resignarse a lo que ya está predestinado. Cuando Sócrates recibe la sentencia de muerte, su discípulo Critón lo invita a huir. A pesar de que Sócrates no quería morir, aceptaba su destino con la muerte, tomando una posición tranquila y sin miedo alguno frente a la situación, lo que generaba una incomprensión por parte de sus discípulos. El racionalismo de Sócrates le permite identificar la muerte como una etapa de la vida, ya que de acuerdo a los estudios de los filósofos de esa época, muchos de ellos consideraban el morir como la separación del cuerpo y el alma. Cuando llega el día de la muerte de Sócrates, este bebe el veneno tranquilamente, esperando su efecto. Es ahí cuando Sócrates dice sus últimas palabras. Critón, a Esculapio le debemos un gallo, pagáselo y no lo descuidéis, haciendo referencia al agradecimiento que en esa época se le daba a los atenienses a Esculapio, el dios de la medicina, por recuperar su salud en época de enfermedades. Sin embargo, es como contradictorio la situación, ya que Sócrates estaba falleciendo, por lo que las palabras fueron en forma irónica, dando a interpretar que la gallina para Esculapio era un agradecimiento por morir, considerando a la muerte como una cura frente a los males de la sociedad. Luego de la muerte de Sócrates, en la ciudad de Atenas comenzó un afán de venganza por la muerte de él, buscando la condena de muerte o destierro de Meleto, Anito y Licón, los principales acusadores de la pena de muerte de Sócrates. Con respecto al texto Juicio de la Muerte, nosotros propusimos como tesis que Sócrates acepta la muerte, es decir, el destino a morir, como algo bueno, dado por su razonamiento y filosofía de vida, en el cual considera la muerte como algo inevitable, que sí o sí va a llegar, y consiste en la separación del cuerpo y alma, y siendo esta última la cual alcanza el resplandor. Como primer fundamento en nuestra tesis, tenemos que Sócrates dice que temerle a la muerte es caer en la ignorancia, porque no se puede tener miedo a algo que uno no conoce, y por lo tanto los seres humanos consideran que es un mal, sin siquiera saber qué realmente significa morir o qué es la muerte en sí. En efecto, atenienses,
Temer la muerte no es otra cosa que creer ser sabio sin serlo, pues es creer que uno sabe lo que no sabe. Pues nadie conoce la muerte, ni siquiera si es precisamente el mayor de todos los bienes para el hombre, pero le temen como si supieran con certeza que es el mayor de los males. Como segundo fundamento, tenemos que Sócrates, ante la negativa de retractarse de las acusaciones impuestas por el tribunal, decide afrontar su propia muerte. Citando textual del texto, pero Sócrates comprendía lo inevitable y grandioso que era su choque con Atenas. Se daba cuenta de que si se liberaba del castigo impuesto, todo quedaba reducido a un ridículo incidente. Lo que hace referencia a la aceptación de Sócrates ante su inminente ejecución por parte del tribunal ateniense. Como tercer fundamento, tenemos que a pesar de la propuesta de Critón de huir y poder de alguna forma evitar el castigo ya previsto por el tribunal ateniense de su ejecución, Sócrates se niega rotundamente debido a que lo considera como una traición a sus hijos y hacia su persona. Citando textualmente, se sentía en cierto modo preso de su palabra de preferir la muerte al destierro y no quería que esta palabra pudiera parecer dicha en broma. Y como cuarto fundamento y último, tenemos que para Sócrates el razonamiento va sobre el instinto humano y es algo que se puede evidenciar al momento del juicio y enfrentar la condena a la muerte, ya que decide no preparar un discurso para defenderse y simplemente acepta el destino a morir. Citando textualmente, y Sócrates examina la hermosa lógica y consecuencia que representa su muerte a manos de la justicia, por razonamiento, prefiere la muerte. Bueno, la interpretación final de ambos textos es que podemos notar que ambos textos se basan en los últimos días de Sócrates y relatan hechos que nos permiten acercarnos a su filosofía. Si bien esta historia ocurre hace más de 2000 años atrás, lo que expresa trasciende el tiempo y pone de manifiesto cuestiones tan comunes hoy en día relacionadas con tantos debates sociales y políticos sobre la conducta humana y la vida en sociedad, por ejemplo, o aún más simple como el miedo a la muerte y a lo desconocido. Como solución, nos presenta la posibilidad de dedicar nuestra vida a la pureza del alma, que al ser un componente del ser humano, puede lograr separarse del cuerpo y lograr su propia perfección que va más allá de la vida terrenal. Temas como la justicia, angustia, democracia, sensatez, lo correcto, son manifestados por Sócrates y otorga esta nueva filosofía que podría darle a la vida de cada persona un nuevo fin, alcanzar el máximo resplandor del alma que no busca los mismos placeres del cuerpo y del mundo, y que por ello podría llevar a la felicidad. Bueno, y finalmente aquí les mostramos la bibliografía que utilizamos para realizar el trabajo. Gracias.